Bueno, analizamos la situación aquí en el estudio con el periodista Juan Carlos Barrena de nuestra redacción de DW. Juan Carlos, ¿qué tan grande es la amenaza aquí en Alemania? Bueno, la amenaza terrorista en Alemania no es mayor ni menor que en otros países europeos. Es, por supuesto, latente, está presente, las autoridades son conscientes de ello, actúan normalmente con prevención y, con suerte, muchas veces consiguen detener a los terroristas o presuntos terroristas antes de que cometan atentados, pero claro, no es posible pillarlos a todos, y menos cuando actúan de manera solitaria, como suele ser lo más frecuente últimamente. A los lobos solitarios, como se les llama a este tipo de terroristas, es muy difícil pararle los pies. Si se confirma que este ha sido un atentado terrorista, el de Berlín esta noche, ¿qué ha fallado en la seguridad alemana? Hombre, seguramente en principio un mayor control de la gente que es potencialmente peligrosa, pero es que eso es muy difícil y muy complicado. Hay que tener en cuenta que en este país viven también muchos radicales musulmanes, que hay mucha gente que ha estado trabajando, bueno, no, hay mucha gente que ha estado combatiendo en Siria y en Irak con Estado Islámico, y es gente que está preparada para cometer atentados, y es gente que ha retornado en muchos casos de esos lugares de guerra a Alemania y que en cualquier momento podría levantarse y armar o montar un atentado y dar mayores preocupaciones a este país, ¿no? Pero lo cierto es que no están menos preparados que otros países. Yo creo que en Alemania la situación de seguridad es muy elevada, y tan elevada como puede serlo en Francia, como puede serlo en Gran Bretaña. Bueno, muchos expertos aseguran que mientras continúe la guerra en Siria, la amenaza del grupo Estado Islámico estará muy presente aquí en Europa, sobre todo en Alemania. ¿Qué opinas tú? Sí, por supuesto, es lo que os comentábamos antes. El problema del Estado Islámico es que está siendo cada vez más acorralado en Siria y en Irak, que son lugares en los que probablemente acabarán siendo derrotados por las fuerzas internacionales, pero los activistas en muchos casos habrán huido de ahí, habrán escapado de ahí, se habrán trasladado a otros lugares, y por supuesto Europa es uno de sus grandes objetivos, ¿no? Y las posibilidades de cometer atentados en Europa pues, son complicadas, pero sí, pero existen, están ahí. O sea, hay que contar con que esta gente en cualquier momento haga una barbaridad y cometa atentados como los que ha cometido ya en algunas otras ciudades o capitales europeas. Juan Carlos, hablamos precisamente del caso de hoy. Las autoridades alemanas han estado dando información muy a cuentagotas, algo que desespera un poco a los periodistas. Tú eres periodista, has trabajado en otros casos similares. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué no se da una información directa y precisa inmediatamente después del ataque? Bueno, los alemanes son muy cautelosos, y ya hemos visto, por ejemplo, con lo que sucede hoy, que no se atreven todavía a hablar de un atentado, que están hablando de un ataque, que no está confirmado que fuera un atentado terrorista, pero parece que el asunto es cierto. Los alemanes son muy cautelosos y prefieren tener todos los datos en la mano antes de dar explicaciones concretas. Tendremos que esperar a este miércoles al mediodía a que el gobierno alemán, en este caso seguramente la policía de Berlín y el senador de Interior de la ciudad, den explicaciones sobre lo sucedido y nos cuenten más detalles que todavía no conocemos. Bueno, para mañana martes hay ya pautada una rueda de prensa a la 1 de la tarde. Dime algo, Juan Carlos, ¿ha tomado por sorpresa esto a las autoridades alemanas? La tomo por sorpresa en el sentido de que el atentado, por supuesto, era inesperado, ¿no? Pero estaban aguardando que sucediera algo así. Eran conscientes de que en Alemania podía producirse un atentado de este tipo en cualquier momento. Ha sucedido en otros países europeos y no iba a ser Alemania una excepción, ¿no? Hasta ahora habían conseguido seguramente evitar que se produzcan algunos atentados. Siempre es posible de manera preventiva detener a posibles o potenciales terroristas, pero no se los puede capturar a todos, ¿no? Yo creo que no, ha sido una sorpresa el momento, el lugar, el día quizás, ¿no? Pero el suceso en sí era algo que estaban esperando aquí hace bastante tiempo. Y en plenas fiestas navideñas, además, ¿esto hace crecer, aumentar el miedo de los alemanes? Me imagino que sí. Habrá mucha gente que en los próximos días dudará o se lo pensará mucho antes de acudir a un mercado navideño, ¿no? Pero no podemos dar la razón a los terroristas y ceder ante ellos. Ellos quieren que tengamos miedos, ellos quieren que nos quedemos en casa, ellos quieren que presionemos a nuestro gobierno y que tengamos miedo, pánico y pavor. Entonces no podemos responder de esa manera. La gente debe seguir acudiendo a los mercadillos, la gente debe seguir haciendo vida normal. No podemos alterar nuestro modo de vida solamente porque unos insensatos cometan atentados.